Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Fernando Carbonetti, soy médico psiquiatra y en este encuentro trato de traerles herramientas, ¿sí? En algo que yo pensaba que podía compartir hoy con ustedes y pensaba en cada día cuenta, cada día es importante, no todos los días son iguales y necesitamos estrategias para cada día. Entonces me hice esta pregunta de cómo podemos organizar nuestra vida, la vida de nuestro familiar, cómo ayudar cuando tenemos un familiar o alguien a quien cuidar, quien tiene deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer y está con nosotros en nuestra casa. Entonces, la idea de hoy es compartir estrategias, herramientas que sean humanizadas tanto para la familia como para el cuidador. Vamos. Siempre trato de hacer un pequeño repaso de qué hablamos cuando estamos hablando de Alzheimer y hablamos puntualmente de una enfermedad neurodegenerativa, la cual es progresiva, crónica, que afecta tanto la memoria, el pensamiento, la conducta, se modifica la personalidad. Tenemos que tener en cuenta que no es una enfermedad que tiene una cura hoy en día, pero que con herramientas, controles médicos, asistencia, podemos manejarla y hacer más llevadero el día a día, tanto del paciente como del cuidador. Siempre reforzamos la cuestión de que acá no tenemos a veces un solo paciente, sino que tenemos a dos, el que padece la enfermedad y el estrés del que cuida. Entonces es importante que el que cuida tenga estrategias de cómo cuidarse para poder ayudar y cuidar al otro. Eso siempre lo reforzamos. Repasamos un poco, ¿sí? Esta enfermedad progresa, tiene distintas etapas, podemos hablar de una etapa leve, moderada y severa, leve a veces casi imperceptible o que no condiciona las actividades de la vida diaria, pero no significa que no podamos hacer cosas, moderada, donde ya hay mayor interferencia con la vida diaria, y severa, donde ya es marcado y necesita un acompañamiento y supervisación constante. Va a estar caracterizado el progreso de los síntomas con olvidos leves, primero no recordar algo simple, después los olvidos van a ser más groseros, va a estar acompañada por dificultades para vestirse, puede llegar a una pérdida del reconocimiento del otro y, como les decía anteriormente, pensar en estrategias que ayuden a organizar el entorno y cómo poder ubicarse en esa situación va a reducir la situación de estrés, tanto para el paciente como para el cuidador y o el familiar. Obviamente que tener un familiar con deterioro cognitivo, trabajar con personas que tienen un deterioro cognitivo va a traer un impacto en la vida diaria, un impacto en la familia. Somos seres humanos emocionales antes que racionales, entonces nuestras emociones van a estar activadas en ese momento. Va a aparecer miedo, frustración, enojo, tristeza. Son emociones que atravesamos todos los seres humanos y frente a esta situación, frente al impacto de acomodarnos a esta nueva realidad, van a estar movilizadas. Va a traer cambios en las funciones, en los roles de cada miembro de la familia y cambios en la rutina de esa familia. A veces, groseramente hablamos, nuestro padre, nuestro abuelo, quien nos cuidó, pasamos nosotros a ser el cuidador de nuestro familiar. Y todo esto implica modificación de nuestra rutina. Y vuelvo a repetir, porque esto es extremadamente importante, la sobrecarga del cuidador, la sobrecarga de aquel que cuida, es muy frecuente. Y es el que más va a atravesar estas situaciones de miedo, de frustración, de tristeza, de enojo. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Lo hago bien? Va a estar
una supervisión constante de ese familiar, que a veces es, el familiar termina siendo muy cruel consigo mismo por esta frustración de qué hago para ayudar al otro. Bien, estrategias fáciles, estrategias sencillas que tal vez tenemos que empezar a poner en práctica es principios para organizar el hogar. Vamos con algo que todos necesitamos, ¿sí? Que es establecer y organizar una rutina y que sea una rutina predecible, ¿sí? Cuando hablo de rutina predecible, hablo de organizar horarios, ¿sí? Mantener horarios a levantarnos a en determinada franja horaria, ¿no? Que un día me levanto a las 6 de la mañana, el otro día me levanto a las 10, a las 11, el otro día no dormía a la noche y me levanto mucho más tarde. Tratar de organizar un, una rutina con horarios predecibles, ¿sí? Tengamos en cuenta, acá me pongo un poco médico, que nuestro cuerpo funciona con nuestro reloj biológico y no es lo mismo las hormonas que se fabrican y se secretan a la noche que las hormonas que se fabrican y se secretan con la luz del sol. Son distintas. Es muy importante remarcar que a la noche, con la caída del sol, nuestro cuerpo va a sintetizar melatonina, que es la hormona del sueño, y eso va a permitir la inducción del sueño. Y a la mañana los niveles de melatonina van a caer y con la luz del sol va a aparecer el cortisol, que eso va a hacer que estemos en estado de vigilia. Entonces, respetar horarios, ¿sí? Respetar rutinas de sueño es muy, muy importante. Tengamos en cuenta también que las personas con Alzheimer generalmente va asociado al trastorno del sueño. Entonces, a veces pensar en incorporar melatonina es una buena opción para suplementar este déficit que ya de por sí las personas arriba de 65 o 70 años tienen, tengan o no enfermedad de Alzheimer. Asegurar un entorno físico seguro, ¿sí? Simplificar y clarificar objetos y espacios, tratar de que si tenemos un espacio que se utiliza como habitación donde está la cama, que siempre se duerma en ese mismo espacio, no un día, bueno, se durmió en el sillón y lo dejo dormido en el sillón, prefiero no moverlo para que no se despierte, no. Siempre que el espacio sea seguro y repetitivo en el mismo, porque esto da confianza. ¿Sí? Entonces, dormir siempre en el mismo espacio es parte de estas estrategias de organizar el hogar. Crear rutinas predecibles, esto que les adelantaba con el tema de los horarios, el horario de despertar y el horario de dormirse, el horario para el desayuno, el horario para el almuerzo, el horario para la merienda, el horario para la cena. Siempre informarle a nuestro familiar, a nuestro paciente, en este momento vamos a comer el desayuno, en este momento vamos a comer el almuerzo y que sea siempre en una franja de horario sostenida y respetada. eh, Utilizar calendarios con números grandes, ¿sí? Almanaques físicos con números grandes, ir marcando el día, es importante para darle información a nuestro paciente, a nuestro familiar. Utilizar relojes visibles, ¿sí? Utilizar relojes grandes en una pared importante que sea visible, esto le va a permitir a la persona que esté más organizada. Y cuanto más organizada esté, menor estrés. Repetir genera seguridad, ¿sí? Porque si nosotros ya sabemos que en determinado horario vamos a comer, ya nuestro cerebro entiende que estoy llegando a ese momento para sentarme y voy a ingerir alimento y va a traer calma, ¿sí? Esto que hablamos es útil tanto para nuestro adulto mayor, que es a quien está enfocado esto, pero también es importante para el adulto, para el adolescente, crear rutinas predecibles generan seguridad y bajan el estrés. Adaptar el entorno físico. ¿Qué podemos pensar que sea fácil, accesible para facilitar el entorno? Buena iluminación, ¿sí?
tener luces, ¿sí? Que iluminen que iluminen los espacios, que estos espacios estén despejados. Cuando hablamos de espacios despejados, tal vez si tenemos alfombras donde se pueda tropezar y eso trae riesgos de caídas, o si tenemos muchas cosas tiradas en el piso que las podemos guardar en un baúl o dejarlas en un placar que no estén en el piso, van a evitar los riesgos de caída. A veces tenemos cosas que quedan en el piso y tal vez nosotros las podemos sortear, pero pensemos que a la persona que cuidamos, nuestro adulto mayor, no tiene tal vez nuestra flexibilidad para sortearlo. Entonces, si evitamos ese desorden, estamos previniendo una posible situación de caída. En el baño es una situación compleja e importante. Entonces, a veces es muy útil en el bañado, en el inodoro, tener instrumentos adaptados con barras o alfombras antideslizantes en el baño también, ¿sí? Ya les digo, esto es muy útil para el adulto mayor, pero no deja de ser importante de situaciones que podemos incorporar en nuestra propia rutina sin ser adultos mayores. A la hora de comunicarnos, qué hablar, qué digo, qué no digo, cómo lo digo. Acá entra uno de los desafíos donde uno tiene que poner carga emocional. Entonces, hablar despacio, hablar pausado, que sean frases simples, ¿sí? Y escuchar con empatía. A veces vamos a escuchar situaciones repetitivas, ¿sí? Porque es parte de el cuadro. Eso tratar de tomarlo con la mayor empatía posible, de sabiendo que estamos hablando con una persona que tiene en este momento una situación que hace que repita esta situación. Entonces, tratar de poner nuestra mayor empatía humana en ese escenario. Evitar discutir, decir, basta, ya me lo dijiste, ya me lo dijiste. Ser poco empático con esa situación va a generar estrés, tanto al paciente como a nosotros. O tratar de corregir, ¿sí? Nos vamos a frustrar un poco si queremos corregir demasiado esta situación, porque no es algo que nosotros manejamos o tenemos el control de que diga lo que quiere decir. Justamente no. O imponer le va a generar mayor estrés y vamos a encontrar justamente todo lo contrario. Entonces, hablar despacio, frases simples, tratando de tener la mayor empatía posible, va a ser una herramienta que nos va a servir a nosotros para poder ayudar al otro. Alimentación y cuidado personal, ¿sí? No es que tenemos que preparar grandes comidas elaboradas y demás. Pensemos en tener una porción de proteína, pensemos en tener una cuestión de verduras, una porción de cítricos, ¿sí? No tenemos que hacer grandes comidas elaboradas, tenemos que pensar en cosas también que le gusten eh, a nuestro familiar, a nuestro paciente. Eso es importante porque si le encanta comer la carne, le encanta comer carne y nunca le doy carne, siempre le doy fideo y se va a poner un poco reticente. Entonces acá entra dentro de las posibilidades poder ser variado, tratando de cuidar los gustos del otro. Hacer contacto visual, es importante hacer contacto visual, mirarlo, que sienta que hay una conexión empática con todo esto. ¿Sí? Siempre es importante supervisar, esto es algo que yo hablo siempre, de supervisar el tamaño de cómo cortan la comida, si es que si pueden cortarlo. A veces tienden a cortar por pedazos de carne muchos más grandes y eso puede correr un riesgo de que se ahogue con el pedazo de carne grande. Entonces, supervisar el tamaño de la porción, pero sin infantilizarlo. Más allá que tenemos que cuidar, no infantilicemos a nuestro paciente, a nuestro familiar. Supervisar con respeto, ¿sí? Justamente manteniendo la dignidad en todo momento. Bien, actividades significativas. Nosotros en nuestro cerebro tenemos lo que se llama la memoria afectiva y en esta área del cerebro que está bien estudiada hoy en día con las neurociencias, sabemos que
almacenamos y recordamos todo aquello que nos impacta emocionalmente. Entonces, a la hora de compartir momentos, de compartir situaciones, de hacer una actividad linda en familia, podemos pensar en escuchar música, mirar fotos familiares, donde ese recuerdo, ¿sí? Que se impactó porque tuvo una carga emotiva significativa, se procesa, se almacena en un área distinta, en donde, por ejemplo, tal vez nuestro familiar no recuerda que anoche comió carne, pero sí se acuerda que escuchaba esa música hace 15, 20 años atrás. Y escuchar esa música que le gustaba hoy en día va a ser muy positiva para su salud mental actual. ¿Sí? Sin discutir que anoche no se acordaba que comió. ¿Sí? Justamente estimular pero sin frustración, sabiendo también qué le vamos a pedir a nuestro familiar, a nuestro paciente. Tal vez es muy difícil pedirle que recuerde qué comió anoche, porque no lo hace a propósito, es porque esa área del cerebro está atrofiada en la enfermedad de Alzheimer, no está, entonces nos vamos a frustrar, pero tal vez poner una canción que trae una música que le gustaba va a ser muy, muy, muy positiva. Esto nos va a permitir el contacto emocional con el otro y le va a traer recuerdos conocidos. Manejo de conductas difíciles. Acá es uno de los desafíos grandes. Siempre, si se requiere, hay que hacer la interconsulta con psiquiatría, con neurología, con un profesional que nos pueda orientar si es que va a necesitar o no tratamiento farmacológico, que tiene que ser personalizado, ¿sí? Cuándo consultar, si hay agitación, si hay deambulación toda la noche, si hay conductas repetitivas, esto es más, pero la agitación, la deambulación nocturna, todo eso es criterio para interconsultar con, con un profesional médico, ¿sí? Porque tal vez hay una situación médica, ¿sí? Que está causando esa agitación o esa deambulación. Importante siempre que sea descartado todo lo orgánico previamente. En personas mayores pueden tener infecciones urinarias que son asintomáticas y eso es el motor generador de lo que se conoce como síndrome confusional agudo. No importa el nombre médico, pero son conductas agitadas, conductas confusas, conductas hasta que pueda haber cierta violencia física y verbal que están generadas por una causa orgánica, como ser lo más frecuente es una infección urinaria. Entonces, se controla la infección urinaria, se controla el síntoma, ¿sí? Cuidar al cuidador, lo que iniciamos y continuamos. Recordar que el cuidador va a tener carga emocional frente a esta situación, no es que le va a pasar desapercibido, ¿sí? Entonces, siempre pensar en si lo necesitamos, podemos pedir ayuda a un profesional, pensar en grupos de apoyo, participar en estas charlas que tenemos semanalmente para adquirir estrategias porque hay que cuidarse para poder cuidar. Pensar en el equipo médico, asistencia social, centros de día, talleres de memoria, son herramientas que pueden implementarse para alivianar y ayudar a nuestro paciente. Como puntos importantes a llevarnos hoy, ¿sí? Recursos útiles que podemos utilizar, ¿sí? Recordatorios, carteles en la heladera, carteles en la mesa con letra grande, visible, alarmas visuales, uso de pastilleros. A veces nuestro familiar no recuerda exactamente, toma 5 pastillas. Y dice, uy, ¿cuál tengo que usar ahora? No. Compramos un pastillero, le armamos nosotros el pastillero, que a veces vienen muy claros con días y horarios, le dejamos una alarma, ¿sí? Y cuando suena esa alarma, nuestro paciente ya sabe que tiene que agarrar el pastillero
y utilizar las pastillas de ese horario. Son estrategias que podemos empezar a utilizar. Primero a veces siempre con supervisión y después cuando nuestro paciente adquiere el hábito pueden tener mayor independencia. Es extremadamente común el uso de alarmas y pastilleros. Y para ir cerrando todo esto que veníamos hablando, como arrancamos, cada día cuenta, cada día es importante, cada día es un desafío, cada día implica una estrategia distinta y cada gesto también. Entonces, pensar en recursos simples de la que estén al alcance de nuestra mano va a mejorar la calidad de vida nuestra y de nuestro familiar, de nuestro paciente. Y siempre recordemos que cuidar es un acto de amor y también de paciencia, ¿sí? El arte de la paciencia en esta situación es importante. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante lo que charlamos hoy. Seguramente nos vemos en otra charla y que terminen muy bien la semana. Tenemos 5 minutos para preguntas. Si quieren algo puntual de lo que hablamos hoy, encantado de respondérselos.